Eternidad que nunca muere. Oh, dime dónde yo iré. Que suerte allí yo encontraré. El hijo triste, ¿cuál será la eternidad? Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo queremos darte las gracias porque un momento más, un día más de predicación del glorioso mensaje de salvación. Queremos pedirte por lo que han escuchado en noches anteriores y los que hoy nos visitan quizás por primera vez. Padre, te pedimos que el Espíritu Santo pueda redarguir de pecado, de justicia y de juicio a los oyentes y pueda venir por la fe al conocimiento de la verdad, aceptando al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Debemos poner todas estas cosas delante de ti, traer con bien a los que puedan venir por el camino y acepta la gracia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer en el Evangelio según Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Esta porción la tomó nuestro querido hermano Alfredo, el día lunes. Mientras él estaba dando sus palabras, yo aprendí algunas cosas que quisiera compartir con ustedes. Dice el versículo 19 del capítulo 16 de Lucas: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tu bienes de tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Entonces él dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bien, esta es una historia que sería bueno recordar, que es una historia real. No es una parábola. Es un hecho que sucedió en un determinado momento en la historia y que el Señor utiliza como figura para hacer entender una verdad. Y otra cosa que también es bueno que sepan, que el rico no está en el lugar de tormento, y digo no está porque todavía está en el lugar de tormento por ser rico. Y Lázaro no está en un lugar de consolación por ser pobre mendigo. No, tampoco. Es bueno que usted sepa eso. Y estaba pensando que las características que definen al hombre, que tenía la capacidad de ponerse un traje nuevo todos los días.
Y Lázaro siempre, como mendigo que era, con un traje andrajoso, ¿verdad? Hay una diferencia ahí notable, antagónica. Sin embargo, uno tiene que entender, apreciado amigo, que el Señor lo que quiere enseñar con esta historia es la brevedad de la vida. Lo poco que está el ser humano sobre este mundo en comparación con una eternidad que nunca muere, como hemos cantado. Y yo pensaba que aquí mismo, fíjense que se mencionan características muy pocas en el versículo 19 del hombre rico, en el versículo 20 de Lázaro y cómo él vivía, la forma físicamente exterior que él tenía o que presentaba al mundo. Pero uno puede notar que inmediatamente, con esas pocas descripciones, dice, aconteció. Aconteció el hecho del que nadie espera que le suceda en su vida. Porque nunca ha pensado que el tiempo que está sobre este mundo es corto. Y que debe aprovechar las circunstancias que se le presentan, sobre todo aquellas que tienen que ver con el futuro eterno, aprovecharlas. Este hombre no tuvo tiempo de pensar en el mañana. Él vivía el hoy, el rico. Lázaro no solamente pensó en el mañana, sino también en el pasado mañana. Es decir, cuando dejara la cena terrenal. No lo describe la palabra del Señor, pero el resultado que tuvo Lázaro me da a entender a mí y nos da a entender a nosotros que en algún momento de su vida él pensó bien, como cantamos a veces. Pensó bien. El otro no tuvo tiempo de pensar. Y seguramente Lázaro escuchó de parte de alguien que le predicó el Evangelio a Moisés y a los profetas. La predicación basada en la ley que representaba a Moisés y la profecía concerniente a la venida del Mesías a este mundo, a buscar y a salvar lo que se había perdido en los profetas, especialmente el profeta Isaías, quien es el que describe con mayor nitidez y claridad los sufrimientos de nuestro amado Señor por todos nosotros, viles pecadores. Aconteció, pero aconteció lo que nadie espera, amigo: morir. Murió, y fíjense que primero dice que murió el mendigo. Aquí no pone al rico de primero, que también murió, sino que pone al mendigo. Y Lázaro, quien en algún momento de su vida, repito, encontró la paz que necesita el alma de toda persona porque confió en el Señor, no le importó, no se quejó, no protestó, que a pesar de haber confiado en el Creador de los cielos y la tierra, vivía como un mendigo. Siguió viviendo como un mendigo. ¿Y saben cuál fue la causa o la razón por la cual Lázaro continuó viviendo como un mendigo? Para testificarle a este hombre que vivió perdido en sus delitos y pecados y disfrutando de la vida, entre comillas, porque se acordó en el Hades. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El mendigo fue despojado de su ropa, ese traje finísimo que usaba. Cuando murió, fue despojado. ¿Y qué había dentro de él? Un alma manchada por el pecado. No había sido lavada por el pecado, por la sangre del Cordero. Y cuando Lázaro se quitó el traje, o le quitaron el traje de mendigo, de pordiosero, ¿qué encontraron? Un alma emblanquecida, espiritualmente hablando. Su alma había sido emblanquecida por un hecho que no había ocurrido aún, pero confió en Dios. ¿Por qué? Porque Lázaro dice: Dios es mi ayuda. Ese significa el nombre de Lázaro. Es un compuesto de Eleazar. Para reducir: Lázaro, Dios es mi ayuda.
Era un hombre que a pesar de las circunstancias confió en su Dios. Testificó delante de la gente y sobre todo de aquel hombre rico para que no tuviese excusa allá en el Hades. Hay tres grupos de personas aquí. Este hombre podía ver, amigo, mira, amigo, ojalá pudiésemos nosotros hacerle entender esta realidad de esto que está aquí. Ese lago de fuego. Ese hombre todavía no estaba en el infierno, estaba en el Hades. O sea que es algo temporal mientras que ocurre el juicio para echar a todas las personas aquí en este lugar. Dios no quiere eso, amigo. Por eso precisamente presenta esto. No para infundirte terror, sino para que puedas entender que la vida es corta. Tienes que disfrutarla, pero sanamente. Dice que alzó sus ojos, podía ver. Vio de lejos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ya no tenía a Lázaro ahí a la puerta de su casa. De quien no se preocupó. Y amigo, entiende esto, esto es una realidad. Esto sucedió tal cual como está descrito aquí por el Señor. No se preocupó nunca cuando estuvo Lázaro ahí echado a la puerta. Ansiaba comer de las migajas que caían de allí. Y él nunca tuvo en cuenta eso. Ahora lo veía de lejos. Y él dio voces. Y entienda, estaba en tormenta. Estaba sufriendo las consecuencias de su descuido mientras tuvo la oportunidad entre nacer y el morir. Ese espacio de tiempo que se llama vida. Dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo. Un hombre que tenía todas las aguas para disfrutar en la vida, todos los buenos vinos, una botica de agua que puede conservarse en la punta de un dedo. Y él se conformaba con eso. Y dice: estoy atormentado en esta llama. Pero entonces Abraham le dijo: oye, acuérdate. Que podía recordar. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Las cosas se cambió. Amigo, hay cosas que se consideran demasiado tarde. Para este hombre de esta historia nos enseña el personaje del rico, es que cuídate mucho de no tomar decisiones demasiado tarde. Porque ¿cuántas personas crees tú? ¿Cuántas personas creo yo? Que al igual que este hombre, porque repito, esta es una historia real y hasta este momento este hombre está atormentado en ese lugar. Y ya no ve a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y lo coloque en los labios, porque está atormentado. No. Acuérdate que recibiste viene en tu vida y Lázaro también mal, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima. Es imposible, amigo. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, ¿quién va a querer? ¿Quién va a querer pasar de la gloria y del gozo del Señor a un sitio como este? En un lugar como ese. Nadie puede pasar de aquí para a vosotros, ni de allá pasar acá. Muchísimo menos. Entonces el hombre se acordó de algo. Yo pensé en esto y dije, bueno, aquí hay otro grupo de personas. De los que muy pocas veces hablamos. Porque siempre se habla del infierno, de la condenación, de la oportunidad nula que tenía aquel rico y del gozo de Lázaro. Pero usted está representado en los 5 hermanos. El hombre se acordó que tenía 5 hermanos. O sea que estaban vivos todavía en la tierra. Como usted está aquí esta noche. Y él, aunque no tenía ni voz ni voto en ese sitio, abogó por ellos. Usted está representado aquí en este mundo todavía en los 5 hermanos que están vivos aquí en el mundo. Pero están perdidos en sus delitos y pecados.
Esos son los 5 hermanos. Y fíjense lo que pretendía él, ¿no? Moisés dice, tengo 5 hermanos para que testifiquen. O sea, pretendía que Lázaro fuese allá, a la casa de su padre, y le testificara a los 5 hermanos, mire, yo estuve muerto y estoy aquí. Y te estoy dando la advertencia, arrepiéntete para que no vayas allá, donde está tu hermano ahorita, ¿no? Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlo. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán. Si alguno, aunque alguno se levantara de los muertos, amigos. Cristo estuvo muerto y hoy vive. Él estuvo muerto y hoy vive. Pero la gente ha creído en él. Se ha predicado el evangelio. Mira, el Señor estuvo muerto y está vivo. Es el que te estamos presentando esta noche. Pero sin embargo la gente continúa y continúa en sus pecados, perdidos para siempre. Él representa al que estuvo muerto y hoy vive a través de una vida indescriptible. Él resucitó. Él estuvo entre los muertos y hoy vive a través de una vida indescriptible y es el que te estamos presentando. Pero la gente continúa perdida en su delito de pecado. ¿Por qué? Porque es necesario que oigan. Porque de esos 5 hermanos, o lo que representan estos 5 hermanos, han escuchado muchísimas veces el mismo mensaje de salvación, de aquel que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, que dio su vida en la cruz del Calvario, que fue sepultado y que al tercer día resucitó triunfante entre los muertos. Él vive a través de una vida indestructible. Y el Cristo de la gloria estuvo muerto y hoy vive. Ese es el mensaje que te predicamos. Él resucitó. Aquí dice, si alguno fuese ahí entre los muertos, aquí está uno. El Hijo de Dios, el único que estuvo muerto y hoy vive a través de una vida dentro de Dios, pero es necesario. ¿Se ha arrepentido el mundo? Me arrepentí yo y acepté a Cristo porque me dijeron que él había resucitado o estaba muerto y ahora vivía. No, por el oír. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Un día entendí. Entonces sí comprendí la historia. Él, como dice acá, Jesús murió por mí. Reconocí mi condición de pecador delante de Dios. Después de haber escuchado el santo y glorioso evangelio. Y entonces acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador personal. Y de esa manera sí, mi nombre fue inscrito en el libro de la vida, el Cordero. Y cuando la muerte, ese aspecto del cual nadie se va a salvar, venga por mí, voy a ver a Lázaro y también al ladrón que se arrepintió y a muchísima gente que se ha ido antes que nosotros a estar para siempre con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Amigos, en esta noche tú formas parte de ese grupo de personas que están todavía en este mundo y que están aquí representados por los 5 hermanos que estaban vivos y que según aquel que estaba en el Hades, la única manera que pudiesen evitar ir a ese lugar era si alguno fuera ellos de entre los muertos, no iba a dar resultado, porque ya vino a nosotros, a nuestra vida, aquel que estuvo entre los muertos y hoy vive a través de una vida indestructible y está esperando por ti en esta noche. ¿Qué vas a hacer con el Señor Jesucristo en esta noche? Hay el grupo de personas que demasiado tarde reconocieron el error que cometieron en vida. Hay otro grupo de personas representados en Lázaro que al salir de la cena eternal van a gozar de las mansiones que ya el Señor fue a preparar. Y está ese grupo de personas que aún están entre los vivos aquí en este mundo y que tienen la oportunidad de alcanzar la salvación por la fe en Jesucristo. De ese que estuvo muerto
y vive a través de una vida indestructible y está esperando por ti. La salvación pertenece a Dios y al Cordero, y Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ven a Cristo, acéptale por la fe, reconoce que eres un pecador perdido y Él te estará esperando, te está esperando todavía y serás feliz desde hoy y por toda esta vida y traspasará los límites de esta existencia por toda una eternidad. Que Él te ayude y Él prospere en su palabra. Amén. Amén. Vamos a continuar leyendo primeramente en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algún hombre o mujer de este camino aquí que menciona es el Evangelio, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Dice más adelante en el 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí. Más adelante le dice en el 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Ahora vamos a leer algunas expresiones que dijo el apóstol Pablo, porque este Saulo de Tarso es el mismo apóstol Pablo. Primero vamos a leer en Gálatas capítulo 2. Carta a los Gálatas capítulo 2. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y por último vamos a leer en la carta a los Romanos, carta a los Romanos, capítulo 6, carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 13. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hasta aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. Hemos leído primeramente la historia de la conversión de un hombre que impactó totalmente aquel tiempo, aquel primer siglo, el apóstol Pablo. De hecho, una de las acciones destacadas del apóstol Pablo fue que fue uno de los que recorrió más aquellas tierras plantando iglesias. Tal vez de los apóstoles, el que vio nacer mayor número de iglesias para la gloria de Dios, ganando a hombres y mujeres para Cristo. Llegó a predicar en el Areópago de Atenas en medio de aquel cuerpo filosófico de su época. Llegó a predicar a reyes, a magistrados del Imperio Romano e incluso llegó a apelar a César en medio de un proceso judicial. Aquel hombre anunció el evangelio, pero ¿de dónde venía aquel hombre? De ser un perseguidor de los seguidores de Jesucristo. Él iba por las ciudades buscando todo aquel que confesaba el nombre del Señor Jesucristo como su Salvador, y él lo prendía, lo entregaba a las autoridades, incluso asusaba para que le dieran muerte a muchos de ellos. Hay un testimonio claro y está plasmado en la misma palabra de Dios de un hombre llamado Esteban, que él dio su voto para que Esteban fuese muerto por causa del evangelio. Esteban, un fiel creyente de la iglesia de Jerusalén, fue asesinado, apedreado por sus captores, y dice que las ropas de aquel hombre estaban a los pies de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Pero llegó un día que este hombre tuvo un encuentro personal con el Señor y todo cambió. Todo cambió. Y el Señor se le presenta a él y dice aquí la Escritura que él le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es como, eso tiene que ver con cuando se está arando. Hay una cosa que llaman el aguijón, que el que lleva el arado huya a los bueyes para que caminen más rápido. Y bueno, a veces cuando el están puyando, el buey tira coces, tira patadas hacia atrás. Pero cuando tira hacia atrás, o la pega en el aire o la pega en el mismo aguijón y se hace daño a sí mismo el buey. Entonces, esa es la alegoría que está presentando aquí cuando él dice: dúrate cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, ¿contra quién estás luchando? ¿Contra quién estás contendiendo? Y llegó un momento que él aceptó que Cristo era el Señor y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
y todo cambió. Todo cambió. Aquel hombre que perseguía la iglesia, ahora lo vemos allí orando al Señor y esperando en él. Y dice que había un discípulo llamado Ananías que se acercó al sitio donde estaba Saulo y le bautizó. No leímos allí, pero si seguíamos la lectura ahí mismo en el capítulo 9, si usted tiene una Biblia, al llegar a su casa usted puede indagar más, pero dice que aquel hombre se dedicó a predicar a Cristo. Iba de casa en casa hablándole a los hombres de que Jesucristo era el Señor y que había que creer en Él, que había que arrepentirse de los pecados y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. ¡Qué contraste! Aquel que perseguía a los cristianos ahora llama a todo hombre y toda mujer que sigan a Cristo. Eso es lo que hace el Evangelio. Un contraste total. Hombres que estaban sumidos. El apóstol Pablo, en su orgullo, en su vanidad religiosa, fue transformado en un siervo de Dios. Hay otros, como Jorge Müller, un estafador, un hombre que era mañoso con el dinero, pero llegó a Cristo y se convirtió en un hombre que trabajaba y servía a Dios y ahora no quitaba plata, ahora ayudaba a los huérfanos, a los desvalidos y llegó a tener un orfanato con más de 5,000 niños y ahora daba, antes quitaba. Dicen de uno que era un endemoniado terrible, que hacía destrozos. Mire, cuando conoció a Cristo, dice que lo vieron bien bañadito, pulidito y sentado en su juicio cabal. Y usted no ha visto personas que cuando creen en Cristo, que eran unos borrachos, dejaron eso atrás. Ahora andan buenos y sanos, tranquilos. Y ahora más bien llevan una vida sobria, seria. Y así, eso es lo que hace Jesucristo cuando entra al corazón de una persona. Hay un contraste. Hay unos que eran huraños, unos fosforitos, y llegaron a Cristo y ahora son personas tranquilas. ¿Qué pasó allí? Es que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Él dice el mismo apóstol Pablo, haciendo mención de esto, que él señala allí, es que si conocimos aún a Cristo de una forma intelectual, tal vez, histórica, tal vez, pero cuando usted lo ve por fe, usted lo ve de otra forma. Muchos de nosotros llegamos a escuchar de la existencia del Señor Jesucristo de forma histórica, pero llegó un día que entendimos que era nuestra única oferta para ser salvos y escapar de la condenación eterna. Y entendimos que este lugar es el que merecemos por nuestro pecado. Todos nosotros hemos pecado y lo único que merecen nuestros hechos es la condenación eterna. Entendimos, hemos pecado contra Dios. Pero también llegó el momento en que aceptamos con un corazón quebrantado, así como está aquí la simbología en el lienzo gráfico. Y frente al Señor le conocimos y le aceptamos como Salvador, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos arrepentimos, creímos en el Señor y Él nos limpió, Él nos aceptó. Dice, a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué maravilla! ¿Merecemos tal cosa? En ninguna manera. Es por la gracia de Dios, por su misericordia, que hemos sido beneficiarios de la obra del Señor Jesucristo, pero tuvimos que arrepentirnos, humillarnos delante de Él, aceptar nuestra condición y aceptarlo a Él como Señor y Salvador. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Y como dice aquí el apóstol, ahora somos embajadores de Cristo, como si Dios hablase a los hombres a través de nosotros para llamarlos que se reconcilien. Mire, esta noche, 3 apreciados hermanos van a ser bautizados. Ellos también tuvieron su experiencia personal con el Señor Jesucristo. Así como Saulo tuvo su encuentro con el Señor y luego de haberlo aceptado como Señor y Salvador fue bautizado, ellos también serán bautizados hoy. Cada uno tuvo su propia experiencia, su propia forma. Dios trató con cada uno de ellos. El hermano Vladimir Manrique, uno de ellos, él podrá dar su testimonio un día y decir cómo fue que él llegó a conocer que era un pecador y cómo fue que llegó también a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Pero en esta noche él va a decir allí, yo hoy testifico al mundo que he muerto para el mundo y vivo ahora para Cristo. Así lo va a hacer también Marcelo Rivera. Y lo va a hacer Danelli Flores. Cada uno de ellos cuando bajen allí a las aguas, es como que si lo estuvieran sepultando, así como cuando murió Cristo. Así lo hemos leído allí en la carta a los romanos. En el bautismo con Cristo, somos bautizados en su muerte. Nos identificamos con la muerte de Cristo al bajar el agua, pero al emerger de ella, nos identificamos en su resurrección, una nueva vida para la gloria de Dios. Eso es lo que significa el bautismo. Ellos van a testificar al mundo en pleno que ahora viven para Cristo. Y como dijo el mismo apóstol Pablo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el poder del unigénito Hijo de Dios. Viven para la gloria de Dios. Así, cada uno de los que hemos llegado al Señor, hemos pasado por esa experiencia. Mire usted, hasta el día de hoy, está enemistado con Dios. Vive apartado de Él, pero como ya he escuchado, usted necesita creer en Cristo. Usted necesita aceptarlo como Señor y Salvador y escapar de la condenación eterna. Y entonces llegará el día en que también usted testifique allí. He muerto al mundo y ahora vivo para Cristo mi Señor. Que Él prospere su palabra. Amén. Buenas noches a todos, estamos contentos de verles aquí, de verdad, en este lugar. Y yo mismo me estoy deleitando oyendo la palabra de Dios, cuanto más ustedes. El Señor habla al corazón. Mire, aquí hay diferentes caracteres de personas distintos, algunos no se conocen, otros sí. Pero una cosa muy especial de parte de Dios es que Él habla a cada uno en su manera. De la necesidad que tiene usted, la que tiene usted, Dios habla. Con una sola palabra, Dios habla a todos. Eso es algo asombroso. Eso no lo hace ninguna persona que tenga mucho dialecto, pero Dios llega al corazón de todos y así lo está haciendo en esta noche. Esperamos que continúe haciéndolo. Vamos a cantar una estrofa del número 569. Dice la segunda, ¿cómo despreciarás el regalo de Dios por los vicios que tú amas más? De este mundo quizás quieres hoy ir en pos. Piensa bien, ¿qué harás? Segunda estrofa, por favor, y el coro del 569. ¿Cómo despreciarás el regalo de Dios por los vicios que tú amas más? De este mundo
prisa quiere sorrir en vos. Está bien, ya. Piensa bien, ya, como podrías morir. Tu tristeza aquí dejarás. Al infierno sin Cristo tendrías que ir. Piensa bien, Vamos a leer nuevamente en la palabra de Dios, la Santa Biblia, dos porciones, primeramente en Mateo capítulo 28, dos versículos, versículos 18 y 19. Este es el Señor después de resucitar. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora leamos en Lucas capítulo 23, versículo 44. Dice: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Hasta allí, que el Señor continúe bendiciéndonos con su palabra. Amén. ¿Qué es el hombre? Para que de él te acuerdes y para que lo visites todas las mañanas, dice Job en su libro, preguntándole a Dios el interés que Dios muestra por nosotros. Usted no se imagina cuánto le ama a Dios, cuánto amor abundante hay en el alma de Dios hacia nosotros los humanos, que Él se preocupa tanto en cuidarnos, protegernos, sostenernos, visitarnos, probarnos, llevarnos de una manera amplia y ayudarnos aquí. En la palabra de Dios notamos que Dios tiene un gran deseo. Para todos nosotros, Dios tiene un deseo supremo. Dice que Dios quiere, Dios desea, Dios quiere que todos los humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Y nunca su deseo menguará o mengua en cualquier circunstancia aquí. En esta noche hemos venido hablando acerca de personas cerca del Señor que testificaron de su inocencia, de su justicia en este mundo, alrededor de ellos, al verle en una posición tan humillante, pero mostrando él paciencia y lo que él era realmente. Ellos se dieron cuenta, personas del vulgo, personas de posición elevada, personas de diferentes posiciones aquí en la tierra. Hoy notamos a un hombre llamado el centurión. Cuando el Señor moría en la cruz, colgado en aquella
cruz del Calvario, hubo algunos eventos sobrenaturales para la raza humana en ese tiempo. Hubo tinieblas sobre toda la tierra por 3 horas continuas. Y la Biblia, aquí Lucas refiere, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. En ese momento Jesús clamó a gran voz, un clamor salido de aquel cuerpo moribundo, deshecho, en esos momentos terribles para él, un grito de triunfo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento él dijo, consumado es. La misma expresión utilizada por Juan allá. Mire, aquel hombre que había ido con el Señor, lo habían encargado con su pelotón de 100 soldados, por eso se le llama centurión. Era un hombre que había sido levantado en situaciones y educado en un rango muy fuerte para el momento. Él, para llegar a ser centurión, tuvo que pasar a ser soldado primero. Tuvo que conocer lo duro de ser un soldado en el Imperio Romano en aquellos días. Era un hombre de corazón duro y así se le exigía en su momento cuando él tenía que hacerlo con mucho más experiencia que los mismos soldados. Pero ese hombre, estando en esa condición allí, con su corazón duro por su empleo, su servicio a aquel imperio, tal vez un hombre muy corpulento, él tuvo la responsabilidad de llevar al Señor para ser clavado en aquella cruz. Y uno piensa en el momento cuando estaba siendo clavado en aquel madero, aquellos clavos traspasando sus manos, sus muñecas precisamente allí, sus pies, habiendo sido lacerado por aquellos látigos que cayeron en sus espaldas. La Biblia refiere que él fue desfigurado de entre los hijos de los hombres. No había parecer en él ni hermosura. No se parecía a un ser humano en ese momento allí. Aquel hombre, al ver y vivir esa experiencia, llevando al Señor, clavándolo en aquella cruz, escuchando sus palabras, y aún más cuando llegó el momento que él vio que la naturaleza misma gemía, el sol se oscureció, hubo tinieblas sobre toda la tierra, algo inesperado para él. ¿Cómo es posible? Y plenamente, cuando eran las 12 del día, cuando el sol brilla mucho más, cuando Jesús expiró en ese momento, el Señor, el centurión, dicen los otros evangelistas que lo mencionan, Mateo y Marcos, que él testificó, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Pero aquí su corazón duro fue llevado por el Señor a una posición blanda y pudo entender en ese momento: yo nunca he visto ni he comprobado en mis crucifixiones que he hecho, que he realizado, mandada por el Imperio Romano, a una persona como esta, distinta en todos sus aspectos. La Biblia dice, no abrió su boca. Como cordero mudo fue llevado al matadero en una muerte cruel, atroz, terrible, morir en una cruz. Se dice que el crucificado tenía que esforzarse para inclinarse y levantar sus pies allí crucificado para poder respirar.
porque el peso del cuerpo le ahogaba, le prisionaba los pulmones y no le permitía respirar. Era un esfuerzo, era una agonía tan terrible que no tiene explicación en los términos ahora, en este momento, de una persona sufriendo. Ahí estaba el Señor por causa nuestra. Eso es lo principal. En esta muerte del Señor, Él murió por nuestros pecados. Pagó el precio por nosotros en la cruz. Y la expresión que debemos usar es: murió por nosotros. Como dice la Escritura allí, encima de la cruz, Jesús murió por mí. Él pagó el precio por nosotros delante de Dios, lo que debíamos. Nuestros pecados, hemos escuchado ya, nos hacían culpables de ir a la condenación eterna para siempre. Pero el Señor, viendo nuestra pobre condición, perdidos en el pecado, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, con un propósito, como decíamos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios cambia esa situación en la vida de una persona que desee ser salvo. Este hombre en esa condición pudo entender, y yo personalmente creo que el hombre fue salvo. Y muchos otros allí, fuera de aquel malhechor que también moría en la cruz, este hombre fue salvo, este centurión. Vio lo que había acontecido y testificó. Dio gloria a Dios. Su corazón, que antes era duro, había sido llevado a un momento de flacidez, hablando espiritualmente, diciendo, no solamente, sino que dijo, verdaderamente este hombre era justo, testificando el momento en el cual él estaba reconociendo su condición delante de Dios. Una persona puede estar muy duro en esta noche en relación con la salvación de su alma, pero Dios alcanza ese corazón. Mire, no tarde más para recibir a Cristo como Salvador. Es un riesgo rechazar nuevamente en esta noche la salvación que Dios le está ofreciendo. Hemos leído también allí en Mateo en relación cuando el Señor fue sepultado, resucitó. Él estuvo con sus discípulos, los creyentes de aquel tiempo, durante 40 días, mostrándoles pruebas y pruebas, porque ellos no creían, hasta el momento que quedaron sin duda de que Él mismo era. Y Él les dio instrucciones antes de irse. Alguien dijo en la Escritura, aquí hay agua. Aquí hay agua. Uno puede notar. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Alguien puede decir en esta noche también así, yo también quiero ser bautizado. Pero la respuesta para aquel hombre fue, si crees de todo corazón, bien puedes. El hombre iba camino a su casa en aquel carruaje y él se interesó, escuchó la palabra de Dios y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo mismo que testificó este hombre, este llamado centurión. Y podemos entender que el hombre en ese momento descendieron al agua y fue bautizado por Felipe. Lo hemos escuchado ya esta noche, es propicia. Nuestros apreciados hermanos van a ser sumergidos a las aguas por nuestro querido hermano responsable de ello, para dar un testimonio. No de lo que está sucediendo en ese momento allí, de lo que sucedió en sus vidas
el momento que aceptaron a Cristo como Salvador. Morir al mundo no comienza aquí, cuando usted es bautizado, hermanos y hermanas, no. Morir al mundo comenzó el día que usted recibió a Cristo como Salvador. Allí comenzó, como hemos oído, a ser nueva criatura. Las cosas viejas comenzaron a salir de su vida. Todas comenzaron a hacerse nuevas. Eso es lo que Dios hace, amigos oyentes. La Biblia expresa que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este es un significado muy sencillo que todos podemos entenderlo. Ni un solo pecado queda en el alma de una persona que viene a Cristo como Salvador. Todos son quitados. Eso nos lleva a pensar, según la palabra de Dios y según el sacrificio de Cristo, que suplió todas las demandas que Dios exigía por el pecado, todas, por toda la raza humana, que la persona queda como si nunca hubiera pecado contra Dios. Oiga bien, ¿por qué no viene a Cristo y le acepta como su Salvador personal? Usted va a quedar como si nunca hubiese cometido un solo pecado contra Dios. Puede ser que alguien lo señale, pero tú eras esto, pero Dios no. Dios lo ve limpio totalmente, porque la actuación del poder de sacrificio de la sangre de Cristo limpia el alma completamente de los pecados. Puede ser que uno lo recuerde, ¿no es verdad? Esos pecados. Pero Dios no. Dios dice que Él los olvida para siempre. Jamás se acuerda de ellos. Qué bondadoso es nuestro Dios. Lo ha hecho todo por nosotros. Todo. Nos dio a su Hijo. Nos llama al arrepentimiento. Y nos dice que Él nos perdona completamente todo. Todo queda perdonado porque Cristo pagó nuestra deuda delante de Dios ya. ¿Sabe qué tienes que hacer? Solamente decidir si aceptar a Cristo como Salvador, más nada. Dios no pide sacrificios humanos, eventos o cosas o cursos que uno pueda hacer para cambiar. Solamente acercarse a Él. De modo que si alguno está en Cristo, repite la palabra de Dios de nuevo, nueva criatura es, nueva completamente. He aquí, todas las cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así dice la Escritura. Mas el que no creyere será condenado. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un mandamiento que dejó el Señor para todo verdadero creyente. Recordemos, el bautismo no salva. El que salva es Cristo. Este es un evento, una señal, una figura de lo que sucedió el día que ellos aceptaron a Cristo como Salvador. Y hoy testifican, no que van a morir al mundo, que han muerto al mundo, como lo refirió nuestro apreciado hermano Marcos en su explicación. Pero queremos decirle, apreciados amigos, antes de bajarnos de aquí, que es urgente que usted venga a Cristo. No estamos diciéndole que cambie su religión, no, eso no es lo que Dios pide. Dios le pide, dame, hijo mío, tu corazón. Más nada. Eso es lo que Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. No es cambiar, no es meterse, es buscarle a Él y tener un trato con Él personalmente. Que el Señor le ayude, le continúe ayudando en esta noche y que Él continúe bendiciéndonos en lo que resta del evento del bautismo. Amén. Amén. Padre, queremos darte gracias por tu bondad.
Nuevamente reconocemos lo bueno que has sido, que eres con nosotros, y oramos por cada uno de nuestros amigos y amigas presentes. Que tú les ayudes a entender el mensaje, familiares de nuestros hermanos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, les ponemos en tu presencia. Que tu bendición sea en ellos para salvación en esta noche, en este momento. Queremos encomendar todo lo que resta por delante. Te damos las gracias por el culto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a finalizar la predicación del Evangelio cantando una estrofa del número 309. Y de mi parte, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Y gracias a los hermanos por la invitación. Yo digo, tantos predicadores que hay aquí en Punto Fijo, me invitan a mí precisamente, pero gracias por tomarnos en cuenta. Vamos a cantar esta estrofa, dice: yo viví en el pecado y doctrinas del error me guiaban engañado a una muerte de terror. Primera estrofa con el coro del 309. Vivía en el pecado y doctrinas del error. Me guiaban engañado a una muerte de temor. Soy salvado del abismo, con Jesús al cielo voy, y confieso por lo mismo que del mundo ya no soy. Tuve corazón muy triste por el barco para buscar. Pero ahí, Señor, dijiste, yo haré descansar. Por Señor del abismo, con Jesús al cielo voy. Y confieso por lo mismo que del mundo ya no soy. Es la sangre que me salva, y en tu paz me guardará. Y me santificará. Soy salvado del abismo, con Jesús al cielo voy. Y confieso por lo mismo que del mundo ya no soy. Completo así. Si me equivoco, me lo dice. Hermana Danelis Anabel Flores Sosa. Estaba ella viviendo una vida, como ella misma lo cuenta, desordenada, vacía. Sus padres, creyentes. Pero ella sentía eso. Una hermana una vez le invitó a unos cultos viendo por lo que ella estaba pasando. Y asistió y escuchó el Santo Evangelio. El hermano que estaba predicando hablaba del perdón que el Señor ofrecía a aquella mujer, María Magdalena. Y ella sintió el llamado del Señor, sintió que necesitaba de ese perdón para cambiar su vida. Y como dice,
andar en novedad de vida. Y escuchándolo a él, a ese predicador, sintió que ese hombre conocía su vida sin conocerle a ella. Todo lo que el predicador decía, lo sentía ella en su corazón. Sentía ese llamado del Señor y pidió perdón al Señor en esos momentos y la aceptó como su Salvador personal. Ahora ella anda en novedad de vida y esta noche le bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el mundo separado, yo me busco por la cruz. Soy salvado del abismo, con Jesús haciendo amor. Y confieso por lo mismo, que del mundo ya no soy. Himno 416. Nuestro hermano Marcelo Antonio Rivero Linares. Su madre, más de 40 años en el Evangelio. Su padre creyó unos 4 años aproximadamente antes de su partida. Él desde joven escuchando el Evangelio, desde muy temprano. Pero andaba así como errante, perdido, como dice el himno. Hospitalizado, estando en cama, unos hermanos visitando, le predicaron el Evangelio. Y él sintió el llamado del Señor. Le cantaron este himno, precisamente el 416. Me hirió el pecado, fue a Jesús. Mostréle mi dolor. Perdido errante, vi su luz. Bendíjome en su amor. Así dice. Y él sintió eso cuando los hermanos cantaron ese himno. Así estaba él, perdido, errante, sin la luz del Señor. Y aceptó al Señor en esos momentos como su Señor y Salvador personal. Y esta noche bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, y las marcas de mi alma fue aquí por la fe, a Jesús, y siempre feliz con él seré. Hermano, más adelante. Vladimir Enríquez. Manríquez. Vladimir Antonio.
Vladimir Antonio Manríquez. Nuestro hermano no conocía del Señor. Tiene una hermana creyente. Y escuchó del Evangelio en unas visitas que hacían casa por casa, unos cursos caseros que hubieron. Allí escuchó. Él andaba así también vacío. Sentía que algo le faltaba. Sentía cierta opresión. No sabía qué era. Escuchó el Evangelio allí en esa casa. Sintió el llamado del Señor en ese día. Pero fue a su casa. Regresó a su casa con esa inquietud. A las 3 de la mañana no pudo más. Sintió que debía buscar ya al Señor, aceptarle como su Salvador personal. Y así lo hizo. Se entregó al Señor. Desde ese momento es salvo por la gracia del Señor. Todos sus pecados, como hemos escuchado ustedes, todos sus pecados fueron borrados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y esta noche la bautizamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Una cruz mi Salvador, su sangre derramó. Por este pecado, a mí así salvó. En la cruz, la primera miramos, y las manchas de mi alma no las ven. Fue allí por la fe, todavía Jesús, y siempre quiso venció la muerte que placer, y el Padre lo exaltó. Eterno en su poder, morir no murió. En la cruz, la primera miramos, y las manchas de mi alma no las ven. Fue aquí por la fe, todavía Jesús, y siempre mismo amén.